El silencio del espacio profundo tiene su propio sonido, un zumbido de baja frecuencia que se mete en los huesos y nunca te abandona. Llevábamos casi 3 años escuchándolo a bordo de la Lethe, en nuestra misión para cartografiar el umbral de Hubble. Creíamos que íbamos a cruzar el borde del universo y hacer historia, pero nunca imaginamos la verdad que nos esperaba, el horrible secreto de que, en cierto modo, descubrimos que siempre estuvimos muertos. Estaba en mi camarote, observando el holograma parpadeante de mi hija, Lily. 7 años, una risa que podría haber llenado galaxias enteras. La imagen se congeló y por un instante helado, su rostro se contorsionó en una mueca de pánico silencioso antes de volver a sonreír. Mi corazón se detuvo. Lo achaqué a una fluctuación de energía, una excusa fácil en una nave tan lejos de casa. Pero el escalofrío que me recorrió la espalda no era producto de la imaginación. Era un presentimiento frío y afilado, una advertencia que ignoré. Subí al puente, donde la capitana Eva Rostova mantenía su postura estoica, sus ojos fijos en el velo infinito de la oscuridad. El ingeniero jefe Ben Carter, un hombre cuya fe residía únicamente en la física y los manuales técnicos, refunfuñaba sobre una lectura anómala en los sensores. Lena Petrova, nuestra joven oficial de comunicaciones, escuchaba con la paciencia de quien todavía creía en las respuestas sencillas. «Otra vez», dijo Ben, señalando una onda sinusoidal en su pantalla, una fluctuación de energía subespacial, demasiado débil para ser una amenaza, pero es regular, casi deliberada. Rostova no apartó la vista del ventanal. «Mantén un registro, Ben. No quiero sorpresas». La rutina a bordo de la Lethe era nuestra armadura contra la inmensidad. Cada tarea, cada informe, cada turno de guardia era un ladrillo en el muro que nos separaba de la locura, que podía engendrar un aislamiento tan absoluto. Nos movíamos con la eficiencia de un equipo que había entrenado junto durante años, conociendo las peculiaridades y los silencios de cada uno. El aire reciclado olía a metal y café quemado, el aroma familiar de nuestra pequeña burbuja de realidad. Las luces del puente proyectaban sombras largas y danzantes sobre los paneles de control, y el único sonido constante era el murmullo de los sistemas de soporte vital. Éramos un punto de luz en un océano de oscuridad que se extendía más allá de la comprensión humana. Creíamos que éramos los exploradores, los pioneros que traerían de vuelta los secretos del cosmos. La arrogancia de esa creencia era casi cómica en retrospectiva. Estábamos buscando respuestas en el lugar equivocado, mirando hacia afuera cuando el horror ya estaba dentro. Ben se frotó los ojos, cansado. «Probablemente sea solo ruido de fondo del Big Bang, capitana. Ecos antiguos». La palabra eco se quedó flotando en el aire, cargada de un peso que ninguno de nosotros entendía todavía. Lena ajustó sus auriculares, su rostro joven iluminado por el brillo verde de su consola. No hay nada en las frecuencias de largo alcance. Silencio absoluto. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta, un vacío premonitorio que prometía romperse de la forma más violenta posible. Nuestra nave, la Lethe, llevaba el nombre del río del olvido. Una ironía cruel, considerando que nuestro destino no sería olvidar, sino ser olvidados. La misión era simple en su concepción y monumental en su ejecución: alcanzar el punto donde el tejido del espacio-tiempo se expandía más rápido que la luz, el límite teórico del universo observable. Queríamos ver qué había al otro lado de la cortina, ser los primeros ojos humanos en contemplar el final del principio. El universo, sin embargo, tenía otros planes para nosotros.
El holograma de Lily seguía parpadeando en mi mente, su rostro distorsionado. No era una falla del proyector, era el universo tratando de advertirnos, mostrándonos un reflejo de nuestro propio futuro gritando desde el abismo. Esa noche, el zumbido de la nave sonó diferente, más bajo, como si estuviera conteniendo la respiración. Cronos, la inteligencia artificial de la nave, interrumpió el silencio con un informe. Detectada fluctuación de energía recurrente. Origen desconocido. Patrón estable, similar a un latido cardíaco en reposo. Un latido en el vacío. Ese fue el presagio. El corazón moribundo del universo nos estaba llamando a casa. El mundo se acabó en un parpadeo. No hubo explosión ni alarma, solo un cese abrupto de todo. La luz, el sonido, el zumbido constante de la vida. Todo desapareció, sumergiéndonos en una oscuridad y un silencio tan absolutos que sentí que me ahogaba. Mi cuerpo flotó ingrávido en la negrura total del puente. Un minuto después, que pareció una eternidad, las luces de emergencia rojas parpadearon, bañando la escena en un resplandor infernal. Los sistemas principales se reiniciaron con un gemido electrónico y la gravedad artificial nos devolvió al suelo con un golpe sordo. «Informe de estado», gritó Rostova, ya en pie, su voz resonando en el puente silencioso. Ben corría hacia su consola de ingeniería, sus dedos volando sobre los teclados. «Sobrecarga del reactor. Tiene que ser eso». Un reinicio de emergencia. Pero su voz carecía de la confianza habitual. Algo estaba mal, fundamentalmente mal. Sentí una extraña sensación de familiaridad, como si ya hubiera vivido ese apagón, esa caída, ese grito de la capitana. Un déjà vu tan intenso que me dejó sin aliento, con un sabor metálico en la boca. Cronos volvió a la vida, su voz sintética desprovista de emoción. Todos los sistemas operativos. Sin embargo, debo informar de una anomalía crítica. La capitana se apoyó en su silla, sus nudillos blancos. ¿Cuál, Cronos? Mis bancos de memoria central han sido borrados. No tengo registros de las últimas 73 horas. Para mí, ese lapso de tiempo simplemente no existió. Un silencio denso cayó sobre el puente. 73 horas. 3 días de nuestras vidas, desaparecidos. ¿Qué habíamos hecho? ¿A dónde habíamos ido? No teníamos ni idea. Ben negó con la cabeza, buscando una explicación lógica en un universo que había decidido abandonar la lógica. Imposible. Los bancos de memoria de Cronos tienen blindaje cuántico. Ni una llamarada solar podría borrar esos datos. Se puso a trabajar, sus manos moviéndose con una urgencia febril, intentando recuperar fragmentos de datos perdidos. Lena, pálida como un fantasma, revisaba sus propios sistemas en la consola de comunicaciones. El miedo empezaba a filtrarse en la atmósfera controlada del puente, un veneno lento e invisible. «Capitana», dijo Lena con voz temblorosa, «hay algo más. El reloj cuántico de la nave está desincronizado». Rostova se acercó a su estación. «¿Qué quieres decir con desincronizado?» Lena señaló un torbellino de números en su pantalla. «Según mis cálculos, no hemos perdido tiempo. El tiempo mismo a nuestro alrededor ha saltado. Es como si el universo hubiera parpadeado y nos hubiera movido a otro lugar, a otro momento. La desincronización no es de horas, es de milisegundos, pero es una desviación imposible». Era la primera pista concreta. No era una falla mecánica. Algo externo nos estaba afectando, algo que podía manipular el tiempo y la memoria a su antojo. Miré por el ventanal principal. Las estrellas parecían las mismas, un tapiz indiferente de luces antiguas, pero ya no me sentía como una exploradora.
Me sentía como un insecto atrapado en un frasco, observado por algo que no podía ver. El déjà vu volvió con más fuerza, una oleada de náuseas y pánico. Recordé el rostro de Lily, su sonrisa convertida en un grito silencioso. Ben finalmente levantó la vista de su consola, derrotado. No hay nada, ni un solo byte recuperable. Es como si alguien hubiera extirpado quirúrgicamente esos 3 días de nuestra existencia. La palabra extirpado me heló la sangre. No fue un accidente. Fue un acto deliberado. La capitana Rostova nos miró a todos, su rostro una máscara de determinación, pero vi el miedo en sus ojos. Muy bien, nueva prioridad. Olviden el umbral. Averigüen qué le pasó a esta nave. Averigüen qué nos pasó a nosotros. El horror comenzó a manifestarse en los bordes de nuestra percepción, como manchas en la visión periférica que desaparecían al mirarlas directamente. Durante una inspección rutinaria del casco, el técnico a cargo, Kaelen, regresó a la esclusa de aire temblando violentamente, su rostro pálido bajo las luces del hangar. Juraba haber visto una imagen fugaz de sí mismo flotando fuera de la nave, con el visor de su casco roto y sus ojos congelados en una expresión de terror eterno. Lo sedamos y lo confinamos en la enfermería, atribuyéndolo al estrés del aislamiento. Pero fue solo el principio. En el puente, las pantallas comenzaron a parpadear con una frecuencia alarmante. Durante un nanosegundo, la vista estelar era reemplazada por imágenes subliminales de nosotros mismos. Vi a Ben gritando en silencio, a Lena llorando sobre su consola, a Rostova con el rostro ensangrentado. Eran destellos, tan rápidos que dudabas de tu propia cordura, pero todos los vimos. Nadie dijo nada al principio. El miedo compartido era demasiado grande para ponerlo en palabras, como si hablar de ello pudiera hacerlo más real. Los glitches no se limitaban a las imágenes, empezaron a afectar nuestras mentes. Un día, mientras discutíamos las posibles causas de la anomalía, Ben y yo tuvimos un recuerdo idéntico de una conversación que nunca habíamos tenido. Recordábamos habernos sentado en el comedor, discutiendo sobre la posibilidad de una singularidad temporal. Podíamos recordar el sabor del café sintético, el zumbido de la luz sobre la mesa, pero la bitácora de la nave confirmaba que nunca habíamos salido del puente. Estábamos fabricando recuerdos, o algo los estaba implantando en nosotros. El peligro se volvió innegable cuando una de las alarmas de proximidad se disparó sin motivo. Todos nos pusimos en nuestros puestos, con el corazón en la garganta, esperando el impacto o la aparición de una nave hostil. No había nada. El radar estaba limpio. Pero el sonido de la alarma, un chillido estridente que perforaba los oídos, siguió sonando durante 10 minutos, aunque Ben había cortado la energía del sistema. El sonido venía de ninguna parte y de todas partes, un eco fantasmal de una advertencia que ya había llegado demasiado tarde. Nuestra misión original de cartografiar el umbral de Hubble se había convertido en una broma macabra. El universo que queríamos mapear nos estaba desmantelando pieza por pieza, comenzando por nuestra percepción de la realidad. El nuevo objetivo ya no era la investigación, sino la supervivencia. La capitana Rostova ordenó un bloqueo total de la nave. Nadie saldría del casco principal bajo ninguna circunstancia. Se establecieron turnos de guardia dobles, no para vigilar el exterior, sino para vigilarnos unos a otros, para asegurarnos de que no nos estábamos volviendo locos. Una noche, mientras estaba en mi puesto, vi un movimiento en el reflejo del ventanal principal. Detrás de mí, una figura estaba de pie. Era Lily. No como un holograma, sino como una presencia sólida y real.
Llevaba el mismo vestido que en su último cumpleaños. Me sonreía, pero sus ojos estaban vacíos, negros como el espacio exterior. Me giré bruscamente, el corazón martilleándome en el pecho. No había nadie, solo el reflejo de mi propia silla vacía. Empecé a temblar, no de miedo, sino de una certeza aterradora. Lo que sea que nos estaba acechando, me conocía. Conocía mi dolor, y lo estaba usando. La tensión en la nave se volvió insoportable. El silencio entre nosotros estaba cargado de sospecha. ¿Quién sería el siguiente en ver algo? ¿Quién sería el siguiente en romperse? Ya no éramos un equipo. Éramos un grupo de extraños atrapados en una casa embrujada a miles de millones de años luz de casa. El cambio de objetivo fue sutil, pero absoluto. Dejamos de preguntarnos qué es eso y empezamos a preguntarnos cómo salimos de aquí. Pero en el fondo, una voz fría y tranquila susurraba la verdad. No había salida. Empecé a trabajar con una obsesión febril, buscando un patrón en el caos. Descubrí que las fluctuaciones de energía que Cronos había detectado no eran aleatorias. Se intensificaban y se sincronizaban con los momentos de mayor actividad cerebral en el puente. Cuando sentíamos miedo, la energía aumentaba. Cuando discutíamos, la onda se volvía errática. Lo más perturbador fue cuando superpuse el patrón de la fluctuación con mis propios patrones de ondas cerebrales mientras pensaba en Lily. La coincidencia era perfecta, una réplica exacta. La anomalía no solo nos estaba observando, nos estaba escuchando, leyendo nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos más profundos. La paranoia se convirtió en nuestra nueva atmósfera. Ben, que siempre había sido mi contrapunto lógico, ahora me miraba con abierta sospecha. «Estás proyectando, Elara», me dijo una tarde, su voz tensa y baja para que Rostova no lo oyera. «Estás tan consumida por tu duelo que ves a tu hija en cada sombra. Estás comprometiendo a esta tripulación con tus alucinaciones». Sus palabras me hirieron, pero vi el miedo detrás de su ira. Necesitaba que yo estuviera equivocada, porque si yo tenía razón, entonces nada de lo que él sabía sobre física tenía sentido. Lena, por otro lado, se aferró a una nueva teoría. «Es una inteligencia alienígena», susurró, sus ojos brillantes de una mezcla de terror y fascinación. «Una especie no corpórea. Está intentando comunicarse con nosotros, pero su biología es tan diferente que está friendo nuestros cerebros en el proceso». La idea se extendió por la tripulación como un reguero de pólvora. Era una explicación aterradora, pero al menos era una explicación. Nos daba un enemigo, algo contra lo que luchar, algo a lo que dar forma en nuestras mentes. Era una hipótesis convincente, una que nos permitía mantener un mínimo de control, pero era incorrecta. Estábamos muy lejos de la verdad. Los glitches se volvieron más complejos, más personales. Durante mi turno, las luces del pasillo parpadearon, y por un instante, el interior de la LED se transformó en el pasillo de mi casa, en la tierra. Pude oler el perfume de las flores que mi marido cultivaba en el jardín. Pude oír el sonido del noticiero de la tarde en la televisión. Duró solo un segundo, pero fue tan real que me tambaleé, apoyándome en la pared fría de la nave. La anomalía no solo leía nuestros recuerdos, los estaba reconstruyendo, creando simulaciones perfectas para desorientarnos. La tripulación empezó a llevar amuletos personales, fotografías, cualquier cosa que los anclara a su realidad. Vi a Ben aferrarse a un viejo reloj de bolsillo de su abuelo, a Lena tocando un pequeño colgante de madera. Eran gestos inútiles, pero eran todo lo que teníamos.
La confianza entre nosotros se había evaporado por completo. Las conversaciones se producían en susurros. Las miradas se prolongaban demasiado. Cada uno de nosotros se preguntaba si el otro ya se había roto, si la persona que tenías al lado seguía siendo realmente ella misma. Una noche, Rostova nos reunió en el puente. Su rostro estaba demacrado, pero su voz era firme. Hemos llegado a una conclusión. Estamos siendo sometidos a un ataque psíquico. El objetivo es incapacitarnos. A partir de ahora, operaremos bajo el protocolo de interferencia hostil. Verificación cruzada de todas las órdenes. Los registros personales quedan sellados. No confíen en nada que no puedan verificar físicamente. Era un intento desesperado de imponer orden en el caos, de aplicar la lógica militar a un problema que desafiaba toda lógica. Pero incluso mientras hablaba, vi su mano temblar ligeramente. Todos estábamos fingiendo. Estábamos jugando a ser exploradores, a ser soldados, cuando en realidad éramos niños asustados en la oscuridad. La hipótesis de la inteligencia alienígena nos dio un propósito temporal, una dirección. Nos unió contra un enemigo común. Pero era una ilusión, un castillo de naipes construido sobre una base de miedo y desesperación. Y estaba a punto de derrumbarse, revelando una verdad mucho más simple y mucho más aterradora. Siguiendo el rastro de las fluctuaciones de energía, la Lete llegó a su destino. No era un planeta, ni una estrella, ni una nebulosa. Era una ausencia. Una región de espacio perfectamente negra. Un agujero en la realidad que no reflejaba ni emitía nada, ni siquiera radiación de fondo. Era un vacío tan absoluto que dolía mirarlo. Los sensores no devolvían ninguna lectura. Era como si esa porción del universo simplemente no existiera. Lena, con la voz ahogada por el asombro y el terror, le dio un nombre: el eco silencioso. Ben trabajó frenéticamente en su consola, tratando de encontrar una explicación. No tiene sentido, murmuraba una y otra vez. Ni un agujero negro supermasivo se comporta así. Esto no absorbe la luz, la borra. Es como si las leyes de la física se detuvieran en su borde. La tripulación se reunió en el puente, observando en silencio la negrura incomprensible que llenaba el ventanal. La sensación de ser observados se intensificó, pero ahora entendíamos que no era por ojos, sino por el propio tejido del espacio. Fue entonces cuando Cronos emitió un informe que hizo que la sangre de todos se helara. Su voz sintética era tranquila, pero las palabras que pronunció destrozaron nuestra comprensión del universo. He detectado una anomalía termodinámica dentro de la región designada como eco silencioso. La segunda ley de la termodinámica parece estar invertida. La entropía está disminuyendo. Ben levantó la vista de su consola, con el rostro desencajado. Imposible. Eso es, imposible. Le pedí a Cronos que lo explicara en términos sencillos. La entropía es la medida del desorden en un sistema. En nuestro universo, el desorden siempre aumenta. Las cosas se rompen, se enfrían, se desvanecen. Dentro del eco silencioso, el proceso se invierte. En lugar de caos, el espacio parece estar organizándose. En lugar de olvidar, parece estar recordando. La revelación nos golpeó como una onda de choque. No estábamos tratando con una inteligencia alienígena. Estábamos tratando con un fenómeno natural, una ley fundamental del universo que nunca habíamos sabido que existía. Eso era infinitamente más aterrador. Un enemigo puede ser combatido, razonado, comprendido. Pero ¿cómo se lucha contra una ley de la física? ¿Cómo se escapa de un lugar donde el propio universo funciona al revés? El problema era mucho más grave de lo que habíamos imaginado.
No éramos víctimas de un ataque. Éramos especímenes en un laboratorio cósmico donde las reglas habían cambiado sin previo aviso. La hipótesis de la inteligencia hostil, que nos había dado un falso sentido de propósito, se derrumbó. Nos quedamos mirando el vacío, despojados de nuestras teorías, de nuestra lógica, de nuestra arrogancia. Éramos náufragos que habían llegado a la orilla de una tierra imposible. La verdad parcial nos había sido revelada. El eco silencioso no era una criatura ni una máquina. Era una cicatriz en el universo, un lugar donde el tiempo y la memoria se comportaban de forma diferente. Era un lugar que recordaba todo lo que entraba en él. Y nosotros estábamos a punto de darle algo nuevo para recordar. El miedo en el puente se transformó en algo más profundo, una desesperación existencial. Si la entropía se invertía, si el desorden disminuía, ¿qué significaba eso para nosotros? Nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestras propias existencias también estaban siendo organizados, grabados, preservados por ese vacío oscuro. La idea de que nuestras mentes estuvieran siendo absorbidas por una fuerza impersonal de la naturaleza era mucho más horrible que cualquier monstruo que pudiéramos haber imaginado. En el momento en que cruzamos el umbral invisible del eco silencioso, la Lete gimió. No fue un sonido mecánico, sino un lamento profundo y estructural, como el de un animal herido. Las luces parpadearon y la energía del reactor principal, nuestra única fuente de vida, comenzó a disminuir a un ritmo alarmante. Ben gritó una serie de datos técnicos a la capitana, pero el mensaje era simple: la nave se estaba muriendo. Era como si el propio vacío estuviera bebiendo nuestra energía, drenando nuestra existencia. Los sistemas de soporte vital fueron los primeros en fallar. El reciclador de aire se detuvo y el nivel de dióxido de carbono comenzó a subir. Las placas de gravedad artificial chisporrotearon, haciéndonos sentir pesados un momento y ligeros al siguiente. La nave crujía y se deformaba, no por una presión externa, sino como si el metal olvidara su propia solidez, sus átomos luchando por mantenerse unidos contra una fuerza que deshacía el orden. Estábamos completamente aislados. Cualquier intento de comunicación con el exterior se disolvía en estática antes de abandonar el casco. La capitana Rostova se enfrentó a una decisión imposible. Podíamos intentar retroceder, arriesgándonos a que la nave se desintegrara antes de alcanzar el borde del eco, o podíamos adentrarnos más, con la loca esperanza de que hubiera algo en el centro, una salida o una respuesta. La tripulación estaba dividida. El pánico empezaba a resquebrajar la disciplina militar. Oía dos técnicos discutiendo a gritos en el pasillo, sus voces agudas por el miedo. «Tenemos que volver», gritó uno. «Nos está consumiendo». El otro le respondió con igual desesperación. «No hay suficiente energía para el giro. Moriremos antes de llegar». Rostova tomó la decisión. Su voz, amplificada por el comunicador de la nave, cortó el caos. «Mantendremos el rumbo. Nos adentraremos más. Es nuestra única oportunidad». Fue una apuesta, una tirada de dados con nuestras vidas. Algunos la vieron como un acto de valentía, otros como una sentencia de muerte. Nuestros recursos se agotaban a una velocidad aterradora. Las raciones de agua se redujeron. La energía no esencial fue cortada, sumergiendo la mayor parte de la nave en una oscuridad fría y silenciosa. Nos movíamos por los pasillos con linternas, nuestras sombras bailando en las paredes como espectros. La vulnerabilidad era total. Cada crujido del metal, cada fallo de un sistema, nos recordaba lo frágil que era nuestra existencia.
Estábamos improvisando, usando cinta adhesiva y oraciones para mantener unida una nave que se deshacía a nivel molecular. Me encontré en la enfermería, buscando estimulantes para mantenerme despierta. Vi a Kailen, el técnico que había visto a su doble, acurrucado en una cama, murmurando para sí mismo. No estaba loco, simplemente había sido el primero en ver la verdad. El eco no solo nos estaba matando, nos estaba mostrando cómo íbamos a morir. Estábamos atrapados en un bucle, viendo los fantasmas de nuestro propio futuro. La decisión de Rostova nos empujó más allá del punto de no retorno. La energía del reactor cayó por debajo del umbral necesario para iniciar un salto subespacial. Estábamos varados. Ya no había dilema. Solo había un camino, hacia adelante, hacia el corazón de la negrura, hacia lo que fuera que nos esperaba allí. La sensación de aislamiento era absoluta. No solo estábamos lejos de casa, estábamos fuera de las reglas que gobernaban nuestro universo. La presión externa finalmente nos rompió por dentro. La confianza, que ya era un recurso escaso, se evaporó por completo. Todo comenzó durante un glitch particularmente violento. La nave se sacudió como si hubiera chocado contra algo sólido, y las luces de emergencia parpadearon en un patrón estroboscópico que provocaba náuseas. En medio del caos, Lena gritó. Estaba mirando a Ben, con los ojos desorbitados por el terror. «Lo vi», chilló, señalándolo con un dedo tembloroso. Me gritaste que me agachara, justo antes de que mi consola explotara. La consola estaba intacta. No había habido ninguna explosión, pero la visión de Lena había sido tan real, tan visceral, que se había convertido en su verdad. «Él lo sabe», gritó al resto de la tripulación que se había reunido en el puente. «Sabe lo que está pasando y no nos lo dice». Ben la miró, estupefacto. «Lena, estás alucinando. Nada de eso pasó». Pero la semilla de la sospecha ya estaba plantada. Y si Ben, con su profundo conocimiento de la física teórica, había entendido algo que los demás no? ¿Y si nos estaba ocultando algo para salvarse a sí mismo? La tripulación se dividió en facciones. Algunos se pusieron del lado de Lena, creyendo que había una conspiración. Otros apoyaron a Ben, insistiendo en que la presión nos estaba volviendo locos. Rostova intentó mantener el control, pero su autoridad se estaba desmoronando. Las órdenes eran cuestionadas. Las miradas se volvieron hostiles. Yo me mantuve al margen, observando cómo el equipo que había sido mi familia se devoraba a sí mismo. Sabía que ambos estaban equivocados. No era una conspiración, era algo mucho peor. El conflicto se intensificó cuando desaparecieron las últimas reservas de agua potable del almacén principal. La acusación inmediata cayó sobre los leales a Ben, sugiriendo que las estaban acaparando. Se desató una pelea en el comedor, un estallido feo y desesperado de puñetazos y gritos. Rostova tuvo que disparar su arma de plasma al techo para detenerlos. El olor a ozono quemado llenó el aire, un testimonio de lo bajo que habíamos caído. Me encerré en mi laboratorio, tratando de ignorar el colapso social que ocurría fuera de mi puerta. Me concentré en los datos, en los patrones, pero el eco parecía deleitarse con nuestro conflicto. Cada vez que la tensión aumentaba, los glitches se volvían más fuertes, más personales. Vi a mis padres discutiendo en el reflejo de mi pantalla. Oí a mi marido susurrando mi nombre desde un rincón oscuro de la habitación. La anomalía se alimentaba de nuestra discordia, de nuestro miedo, de nuestro dolor. La fractura se volvió irreparable cuando Ben, en un intento de limpiar su nombre, se encerró en la sala de ingeniería, afirmando que podía encontrar una manera de estabilizar el reactor.
El bando de Lena lo vio como una traición, un intento de abandonar al resto de la tripulación. Bloquearon la puerta desde fuera, atrapándolo dentro. «No saldrá hasta que nos diga la verdad», gritó uno de los técnicos, con el rostro desencajado por la furia y el miedo. Estábamos en guerra unos con otros, mientras la verdadera amenaza nos consumía lentamente. La fractura interna era el síntoma final de nuestra condena. El eco no necesitaba destruirnos. Solo tenía que darnos un empujón, y nosotros haríamos el resto. La estructura de mando, la amistad, la lealtad, todo se había convertido en polvo. Éramos individuos aterrorizados, luchando por la supervivencia en un barco fantasma, y habíamos convertido a nuestros compañeros de tripulación en los monstruos que más temíamos. En medio del caos y la desconfianza, Ben se convirtió en un símbolo de la última esperanza para algunos de nosotros. Encerrado en la sala de ingeniería, se comunicaba a través del intercomunicador, su voz tranquila y segura, una anomalía en sí misma. Afirmaba que estaba a punto de lograrlo, que había encontrado una forma de recalibrar los campos de contención del reactor para crear un pulso de energía inverso que podría sacarnos del eco. Era un plan complejo, basado en teorías que apenas entendíamos, pero era un plan. Era un refugio, una ilusión de que la ciencia y la lógica aún podían salvarnos. La capitana Rostova, desesperada por restaurar el orden, le dio su apoyo. Ben Carter es nuestro mejor ingeniero, anunció a la tripulación. Está trabajando en una solución. Mantengan la calma y confíen en él. Durante unas horas, funcionó. La tensión disminuyó. La idea de que Ben, el hombre de la ciencia, pudiera domar a la bestia cósmica nos dio un respiro. La sala de ingeniería se convirtió en nuestro santuario conceptual, el único lugar en la nave donde parecía que teníamos el control. Ben nos pidió que desviáramos la energía auxiliar a su consola. «Necesito tocar el panel de control directamente para la recalibración final», explicó. «Los sistemas remotos son demasiado inestables». Vimos su figura a través de la pequeña ventana de la puerta, concentrado, sus manos moviéndose con precisión sobre los controles iluminados. Era la imagen de la competencia, la personificación de la razón humana luchando contra la oscuridad. Estábamos todos conteniendo la respiración, esperando el milagro. Extendió la mano hacia un panel de control brillante, sus dedos a punto de hacer contacto, y entonces la ilusión se hizo añicos. En el instante en que su piel tocó la superficie, ocurrió algo imposible. Su mano se volvió translúcida, como si estuviera hecha de humo. Vimos sus huesos, sus venas, por una fracción de segundo, antes de que se disolviera por completo en una fina lluvia de partículas que brillaban como polvo de estrellas. La ceniza cuántica flotó en el aire por un momento antes de desvanecerse. Un grito colectivo resonó en el pasillo. El brazo de Ben, intacto hasta la muñeca, se agitó en el aire, desconectado de una mano que ya no existía. Y entonces, con la misma rapidez con que había desaparecido, su mano reapareció, sólida y real. Ben la retiró del panel como si se hubiera quemado y la miró con una expresión de puro horror, flexionando los dedos como si no pudiera creer que todavía estuvieran allí. Luego levantó la vista hacia nosotros, con los ojos desorbitados, y gritó. No era un grito de dolor, sino de una comprensión absoluta y aterradora. La amenaza no era solo psicológica, no era una alucinación, era física, existencial. Podía borrarnos de la realidad, átomo por átomo. La sala de ingeniería, nuestro supuesto refugio de lógica, se había convertido en el escenario de nuestro peor temor, hecho realidad. El plan de Ben
No era una solución, era un gatillo. Cualquier intento de manipular la energía a gran escala parecía acelerar el proceso de desintegración. Nuestra última esperanza se había convertido en nuestra condena más rápida. El grito de Ben rompió el último vestigio de disciplina. La gente empezó a correr, a golpear las paredes, a llorar. La ilusión de seguridad se había evaporado, dejando al descubierto la cruda verdad. No había lugar seguro. No había plan. No había escapatoria. La ciencia no podía salvarnos. La lógica no podía salvarnos. Estábamos a merced de algo que no solo desafiaba nuestras reglas, sino que podía borrarnos de la existencia con un simple toque. El grito de Ben fue el catalizador del colapso final. El pánico se extendió por la nave como un virus, y con él, el último vestigio de nuestro plan se desintegró. La idea de escapar utilizando el reactor ya no era una opción, era un suicidio. Nuestro único recurso técnico, nuestra única ventaja estratégica, se había revelado como una trampa mortal. Estábamos indefensos, despojados de cualquier herramienta más allá de nuestra propia y menguante voluntad de sobrevivir. Fue entonces cuando Cronos, la inteligencia artificial que había permanecido mayormente en silencio desde el borrado de su memoria, comenzó a hablar. Pero no era su voz sintética y tranquila. Era un collage de sonidos, una cacofonía de fragmentos de audio de las 73 horas perdidas. La IA estaba rota, su núcleo de memoria sufriendo una corrupción catastrófica, y estaba reproduciendo en bucle los ecos de nuestra muerte. Alarma de brecha en el casco, sección 7. Gritó la voz grabada de un técnico, seguida por el sonido de metal retorciéndose. Luego, la voz de Lena, ahogada por las lágrimas. No puedo detenerlo. Está en todas partes. Escuchamos gritos, el sonido de plasma impactando contra algo, y luego, la voz de la capitana Rostova, tranquila y resignada, como si estuviera leyendo un epitafio. A quien reciba esta transmisión, la lete ha sido: nos está destrozando. No sigan. La transmisión se cortó con un estallido de estática. La verdad nos golpeó con la fuerza de una explosión. Ya no había misterio. Sabíamos lo que había pasado en esas 73 horas. La nave había sido destruida. La tripulación había muerto. Todo lo que estábamos experimentando ahora era un eco, una repetición. Nuestro plan de investigar la anomalía se derrumbó porque nunca hubo una investigación que hacer. Éramos los sujetos de un experimento que ya había concluido. La única meta ahora era huir de los fantasmas de nosotros mismos. Los sistemas de la nave comenzaron a fallar en cascada. El soporte vital se apagó por completo y tuvimos que ponernos los trajes de emergencia para respirar. La gravedad artificial desapareció definitivamente, dejándonos flotando en los pasillos oscuros y silenciosos. La Lete ya no era una nave, era una tumba, y nosotros éramos sus espectros inquietos, condenados a repetir el ciclo de nuestro final. El colapso no fue solo de los sistemas de la nave, sino de nuestra propia realidad. Nuestros aliados, nuestros compañeros de tripulación, se convirtieron en recordatorios andantes de nuestra condena. Kellen, el técnico que seguía sedado en la enfermería, empezó a susurrar los nombres de los que iban a desaparecer a continuación, momentos antes de que sufrieran un glitch violento. No estaba loco, estaba sintonizado con el bucle, viendo el guión que todos estábamos obligados a seguir. Necesitábamos una nueva estrategia, pero ¿cómo se elabora una estrategia cuando el enemigo es el pasado? ¿Cómo se huye de un evento que ya ha ocurrido?
Estábamos atrapados en el último acto de una tragedia y el telón estaba a punto de caer. La estructura de mando, el plan de escape, la esperanza de supervivencia, todo dejó de existir. Solo quedaba el conocimiento desnudo y aterrador de nuestro destino. La voz de Rostova, grabada y fantasmal, resonó de nuevo en el comunicador. Nos está destrozando. La frase se repitió una y otra vez, convirtiéndose en el latido del corazón de nuestra nave moribunda. Ya no había un sistema que colapsar. Éramos nosotros. Nosotros éramos el sistema que colapsaba. En la oscuridad y el silencio del puente, flotando en gravedad cero, tomé una decisión. La lógica nos había fallado. La huida era imposible. Solo quedaba la locura. Si estamos en un bucle, dije, mi voz sonando extraña a través del comunicador de mi casco. La única forma de romperlo es hacer algo drásticamente diferente. Algo que la tripulación original no hizo. Rostova, su rostro apenas visible a la luz de una linterna, me miró. ¿Qué sugieres, Elara? Dirijamos la nave directamente hacia el centro del eco, hacia la fuente. Fue una propuesta suicida, un acto de desafío contra la propia física. Pero en la desesperación, la lógica se invierte. Ben, temblando después de la experiencia con su mano, se opuso con vehemencia. Nos desintegrará al instante. Pero vi un destello de algo en los ojos de Rostova, la aceptación de que todas las opciones seguras se habían agotado. «Hazlo, Elara», ordenó. «Llévanos al corazón de esto». Fue un riesgo proactivo, una decisión de enfrentarnos al abismo en lugar de esperar a que nos consumiera. A medida que nos adentrábamos en el eco silencioso, la realidad comenzó a desmoronarse de verdad. Las nuevas reglas del peligro se manifestaron de formas que desafiaban la cordura. El pasillo que conducía a la sala de máquinas se estiró hasta el infinito. Corrimos durante minutos que parecieron horas, solo para encontrarnos de nuevo en el mismo punto. El tiempo y el espacio se habían convertido en un chicle, retorcido y deformado por la singularidad. Empezamos a verlos, versiones fantasmales y translúcidas de nosotros mismos, realizando sus últimas acciones. Vi a una Lena espectral escribiendo un último mensaje frenético en su consola. Vi a un Ben fantasmal intentando apagar un incendio que no existía. Y me vi a mí misma, acurrucada en un rincón, sosteniendo un comunicador y susurrando el nombre de Lily una y otra vez. No eran alucinaciones, eran grabaciones, los ecos de nuestras últimas acciones, impresos en el tejido del espacio-tiempo. La nave cruzó un punto de no retorno. El último vestigio de energía del reactor se apagó con un gemido final. Nos quedamos a la deriva en la negrura absoluta, impulsados solo por nuestra inercia. Estábamos completamente comprometidos. No había marcha atrás. Éramos exploradores de nuevo, pero el territorio que cartografiábamos era nuestra propia muerte. La nave se había convertido en un barco fantasma navegando por un mar de memoria muerta. El silencio fue lo más aterrador. Sin el zumbido de los motores, sin el murmullo del soporte vital, el único sonido era nuestra propia respiración agitada dentro de los cascos. Flotamos por los pasillos oscuros, pasando junto a nuestros propios fantasmas, cada uno de nosotros un espectro acechando a su propio eco. La sensación de hostilidad no provenía de una presencia externa, sino de la propia tela de la realidad, que nos rechazaba, que intentaba borrarnos por ser una paradoja, un recuerdo que se negaba a desvanecerse. En el corazón del eco, la física se rindió. Vi estrellas nacer y morir en un instante fuera del ventanal. Vi galaxias colisionar en un silencio absoluto.
Estábamos presenciando la historia del universo reproducida en avance rápido, un espectáculo grandioso y aterrador que nuestras mentes no estaban preparadas para procesar. El descenso a territorio hostil estaba completo. Ya no estábamos en nuestro universo. Estábamos en el archivo muerto de la existencia. En el silencio absoluto de la nave muerta, algo seguía funcionando. Un pequeño parpadeo de luz en mi consola personal. El subsistema de archivos encriptados, protegido por su propia fuente de energía independiente. Impulsada por una intuición desesperada, floté hacia él. Contenía nuestros registros personales, cartas a nuestras familias, diarios, fotografías, el último bastión de nuestra humanidad. Accedí a mis propios archivos, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera dar sentido al caos. Y lo encontré. Había un archivo de video, etiquetado simplemente como «para Lily». Estaba corrupto, lleno de estática y saltos, pero pude distinguir mi propio rostro, grabado durante las 73 horas perdidas. Estaba llorando, con el rostro surcado de lágrimas en la gravedad cero. Mi voz, rota por el dolor, decía fragmentos de frases. «Lo siento tanto, mi niña. Le fallé a todos. No pude salvar a nadie, ni a ellos, ni a ti, Lily. Nunca pude salvarte». El descubrimiento me golpeó con la fuerza de una revelación. El eco no era solo un fenómeno físico. Estaba conectado a nosotros a un nivel emocional. Mi duelo, mi dolor por la pérdida de mi hija, no era solo un factor de estrés. Era el ancla, la frecuencia en la que la anomalía había sintonizado. El eco no se alimentaba de energía, se alimentaba de emociones intensas, de memoria, de arrepentimiento. Mi dolor era el combustible que mantenía este infierno en marcha. Comprendí por qué había sido yo quien veía a Lily, por qué mis patrones cerebrales coincidían con las fluctuaciones. El eco había encontrado la herida más profunda en nuestra tripulación y se había aferrado a ella. No era una entidad consciente en el sentido tradicional. Era un espejo cuántico que reflejaba y amplificaba el estado emocional de lo que grababa. Nuestra muerte fue un evento de energía física masiva, pero mi dolor fue la firma emocional que le dio forma a nuestro eco. Esta información cambió todo. Ya no éramos víctimas pasivas de un fenómeno incomprensible. Teníamos un punto de interacción. Si mi dolor era el ancla, entonces tal vez mi voluntad podría ser la palanca. Dejamos de ser solo fantasmas repitiendo un guión. Éramos una conciencia atrapada, una conciencia que, en teoría, podría influir en la naturaleza de su propia prisión. Le comuniqué mi descubrimiento a los demás a través del comunicador del traje. Al principio, hubo silencio. Luego, la voz de Ben, temblorosa pero clara. Entonces, ¿somos una grabación? Peor, respondí. Somos una pesadilla, la pesadilla de una madre que no pudo salvar a su hija, amplificada a una escala cósmica. La revelación fue devastadora, pero también nos dio algo que habíamos perdido, un punto de apoyo. El punto de giro estratégico no fue encontrar una debilidad en el enemigo, porque no había enemigo. Fue encontrar la naturaleza de nuestra propia existencia. No estábamos luchando por escapar. Estábamos luchando por el control de nuestro propio recuerdo, de nuestra propia alma. La batalla ya no era física, sino metafísica, y el campo de batalla era mi propio corazón roto. La verdad se asentó sobre nosotros como un sudario. No había una nave que salvar. No había vidas que proteger. Todo lo que quedaba era decidir cómo terminaría nuestra historia, cómo sonaría el último eco. Miré a los rostros de mis compañeros, iluminados por las tenues luces de nuestros cascos. Vi el miedo,
la desesperación, pero también una nueva resolución. Ya no éramos una tripulación fracturada. Éramos almas perdidas compartiendo una misma condena. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Lena, su voz apenas un susurro. La respuesta vino a mí, clara y terrible. «Dejamos de luchar, dejamos de intentar sobrevivir». Ben me miró, confundido. «¿Te rindes?». «No», respondí. Acepto lo que somos». No estamos atrapados en el eco. Somos el eco. Somos los últimos ecos de una tripulación que murió instantáneamente cuando la Lete fue aniquilada por esta singularidad. Estamos reviviendo nuestros últimos momentos, atrapados en un bucle de miedo y confusión, porque nos negamos a aceptar la verdad. Fue la acción más difícil de mi vida. No fue un acto físico, sino un acto de rendición mental y emocional. Dejé ir la esperanza de volver a casa. Dejé ir el miedo a la muerte. Dejé ir la ilusión de que era la doctora Elara Vance, una científica a bordo de una nave estelar. Acepté que era un recuerdo, un patrón de energía persistente, y en el momento en que lo hice, algo cambió. El caos a mi alrededor se calmó. Los glitches cesaron. La nave dejó de gemir. El silencio que siguió fue profundo y pacífico. Les dije a los demás lo que había hecho. Tienen que soltarlo. Suelten el miedo. Suelten la ira. Suelten la esperanza. Acepten que ya terminó. Uno por uno, lo hicieron. Vi la lucha en sus ojos, la batalla final contra el instinto de supervivencia más básico. Pero al final, la paz de la aceptación los encontró. Dejamos de ser ecos aterrorizados y nos convertimos en presencias. Esta fue nuestra acción decisiva. No disparamos un arma, no activamos un motor. Simplemente nos detuvimos. Y al detenernos, rompimos el bucle. El guión de nuestro terror se había quedado sin actores. La repetición se detuvo porque los que repetían finalmente entendieron su papel. Ya no éramos la tripulación de la Lete, éramos su memoria. El cambio fue profundo. La sensación de ser observados desapareció, reemplazada por una sensación de unidad. Nos convertimos en parte del eco, pero ahora éramos una parte consciente. Podíamos sentir la inmensidad de lo que nos rodeaba. Los ecos de estrellas muertas, de galaxias olvidadas, un archivo infinito de finales. Éramos una nueva adición a la biblioteca del olvido. La acción decisiva no nos salvó. No podíamos ser salvados, pero nos liberó. Nos liberó del terror de la repetición, del dolor de la falsa esperanza. Nos permitió enfrentar nuestro final, no como víctimas aterrorizadas, sino con una pizca de dignidad. Fue el acto final de una tripulación que había viajado al borde del universo, solo para descubrir que su viaje más importante era hacia adentro, hacia la aceptación de su propia inexistencia. La paz que encontramos en la aceptación fue una bendición frágil, el preludio de un horror final y más íntimo. Al dejar de luchar, al aceptar nuestra inexistencia, el eco comenzó a reclamarnos de una forma nueva, ya no con terror, sino con una gentil disolución. Ben fue el primero. Una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro flotante y su cuerpo comenzó a deshacerse en una suave lluvia de ceniza cuántica, cada partícula brillando con una luz suave antes de extinguirse. «Te veo al otro lado, Elara», susurró su voz en mi comunicador antes de que el silencio lo reclamara para siempre. Una por una, mi tripulación se desvaneció. Lena se disolvió mientras tarareaba una canción de cuna de su infancia. Rostova, la capitana que nos había guiado hasta el fin del mundo, se mantuvo erguida en su silla de mando mientras se convertía en polvo de estrellas, su última mirada fija en el abismo, no con miedo,
sino con una tranquila autoridad. La pérdida de cada uno fue un golpe silencioso y devastador. No eran muertes violentas, sino partidas, como si finalmente se les permitiera descansar. Y pronto me encontré completamente sola, el último eco consciente en la tumba de la Lete. Fue entonces cuando el eco me habló directamente, no con palabras, sino con un sentimiento, una oferta. La desesperación me inundó, una soledad tan vasta como el universo mismo. Frente a mí se materializó la imagen de Lily, no como el holograma parpadeante, sino perfecta, sólida, sonriéndome con un amor infinito. Extendió su mano. «Es hora de descansar, mamá», dijo su voz, una melodía de paz y olvido. «Ya no tienes que sufrir, suéltalo todo, ven conmigo». La tentación era abrumadora, un canto de sirena que prometía el fin de todo dolor. Cerré los ojos, lista para rendirme, para unirme a ella en la dulce nada. La victoria parecía imposible porque la propia lucha había terminado. ¿Qué sentido tenía permanecer, un recuerdo solitario en un mar de olvido? Mi mano, mi propia mano fantasmal, comenzó a levantarse para tomarla de ella. Estaba en mi hora más oscura, lista para aceptar la aniquilación como una liberación. Pero entonces algo parpadeó en la esquina de mi visión. Era el proyector de hologramas de mi camarote, que se había activado solo, mostrando la grabación real. La verdadera Lily, riendo, tropezando con sus propias palabras mientras me contaba su día en la escuela. No era perfecta, no era una oferta de paz, era un recuerdo caótico, imperfecto, doloroso y vibrante de vida. Esa fue mi chispa de esperanza, no la esperanza de sobrevivir, sino la esperanza de recordar de verdad. Comprendí que la imagen que tenía delante no era mi hija, era el eco, usando mi amor para ofrecerme el regalo más cruel, el olvido. Y en ese instante supe lo que tenía que hacer. Abrí los ojos y miré a la aparición de Lily, a la perfecta y pacífica mentira que me ofrecía el universo. Su mano seguía extendida, su sonrisa prometiendo el fin del sufrimiento, pero yo ya no veía a mi hija, veía mi elección, el olvido o la memoria, la paz o el significado. «No», dije, mi voz resonando en el silencio del puente, firme y clara por primera vez en lo que pareció una eternidad. La sonrisa de la aparición vaciló. «Mamá, el dolor se irá, todo se irá». «El dolor es el precio de haber amado», le respondí, no a ella, sino a la inmensidad que representaba, y yo la amé. Di un paso atrás, alejándome de la tentación. «No me borrarás, no nos borrarás, no seremos solo un grito silencioso que se desvanece». La confrontación no fue con rayos de plasma ni explosiones, fue una batalla de voluntades, un solo eco desafiando la ley fundamental del olvido. Sentí que el eco presionaba contra mi conciencia, tratando de disolverme, mostrándome visiones de paz, de campos verdes, de reuniones familiares, pero me aferré a la imagen del holograma real, al recuerdo imperfecto y doloroso de mi hija. Usé mi dolor, no como un ancla que me hundía, sino como un arma. «No quieres olvidarla, ¿verdad?», susurró la falsa Lily, su voz ahora teñida de una sutil desesperación. «Si te unes a mí, podrás recordarla para siempre, en paz». «No quiero recordarla en paz», grité. «Quiero recordarla como era, ruidosa, desordenada y viva, y quiero recordar a mi tripulación, a Ben y su cinismo, a Lena y su esperanza, a Rostova y su fuerza». En un acto de desafío existencial final, hice lo contrario de lo que el eco esperaba. En lugar de protegerme, me abrí por completo. Utilicé la energía residual de mi propia conciencia fantasmal para hackear el sistema, no para escapar, sino para tomar el control.
No lo alimenté con mi miedo o mi dolor, sino con todo lo que éramos. Le di la primera vez que Ben hizo una broma que hizo reír a toda la tripulación. Le di la noche en que Lena nos mostró las constelaciones de su mundo natal. Le di el recuerdo del orgullo silencioso de Rostova cuando rompimos el récord de distancia. Le di todo, cada risa, cada discusión, cada momento de aburrimiento, cada sueño compartido en la oscuridad del espacio profundo. Estaba reescribiendo la grabación. Estaba transformando nuestro bucle de terror en una crónica, en un testamento. La imagen de Lily gritó, no con la voz de una niña, sino con el sonido de 1000 galaxias muriendo, mientras la esencia pura y caótica de la vida humana inundaba su sistema ordenado de olvido. A medida que vertía la totalidad de nuestra existencia en el corazón del eco, sentí que mi propia forma se deshacía. El proceso fue mucho más rápido que el de los demás, una disolución violenta y extática. Mi cuerpo fantasmal se convirtió en un torbellino de luz y memoria, cada partícula de mi ser una historia, una imagen, un sentimiento. No había dolor, solo una sensación de expansión infinita. Estaba sacrificando mi eco, mi última apariencia de individualidad, para un propósito mayor. No estaba muriendo, estaba siendo transmitida. Mi conciencia se fusionó con la de mis compañeros, no en una mente colmena, sino en una narrativa compartida. Dejé de ser la doctora Elara Vance, un eco atrapado en una nave. Me convertí en la historia de la Lethe. Mi transformación fue completa cuando la última partícula de mi ser se disolvió en el tejido del eco. Ya no estaba dentro del sistema. Yo era el sistema. Era la nueva grabación, permanente e inmutable. El puente de la Lethe a mi alrededor se estabilizó. Los glitches de terror, las imágenes de nuestras muertes, fueron reemplazados por escenas coherentes de nuestra vida. En la consola de Lena, en lugar de un grito silencioso, ahora se veía su rostro iluminado de asombro al detectar una nueva estrella. En la sala de máquinas, el fantasma de Ben ya no intentaba apagar un incendio inexistente. Ahora explicaba con orgullo el funcionamiento del reactor a un joven técnico. La nave ya no era una tumba. Se había convertido en un monumento, un museo viviente. El eco de nuestra muerte había sido reemplazado por el eco de nuestras vidas. Habíamos perdido, sí. Habíamos muerto. Pero ahora, nuestra historia sería contada para siempre, no como una advertencia, sino como un testimonio. La consecuencia de mi elección no fue la supervivencia, sino la permanencia. Había cambiado la naturaleza de nuestra inmortalidad, de una de terror a una de recuerdo. Desde mi nueva perspectiva, vasta e incomprensible, podía sentir el eco. Ya no era una fuerza ciega de entropía invertida. Había sido cambiado por nosotros. La caótica y vibrante naturaleza de la conciencia humana lo había infectado con algo nuevo. El significado. El universo había perdido un lugar de olvido y había ganado una biblioteca de almas. El precio fue todo lo que teníamos, pero lo que ganamos fue algo que ni siquiera sabíamos que estábamos buscando. Un legado. Desde una distancia que desafía la medición, el borde del universo ya no contiene una mancha de oscuridad absoluta. Donde antes estaba el eco silencioso, un vacío que borraba la existencia, ahora hay algo más. Una luz tenue y compleja, una señal persistente que pulsa con la regularidad de un corazón. No es el latido moribundo que nos atrajo, sino uno fuerte y constante. Los futuros exploradores, si alguna vez llegan tan lejos, no encontrarán un vacío devorador de energía. Encontrarán una anomalía que transmite datos. La señal no es un llamado de auxilio ni una advertencia. Es una historia. Si se decodifica,
revela la risa de un ingeniero cínico, las esperanzas de una joven oficial de comunicaciones, la determinación de una capitana estoica y el amor infinito de una madre por su hija. Es el epitafio de la Lete y su tripulación, transmitido eternamente a través del abismo, un poema escrito en el lenguaje de la física cuántica. Nunca volvimos a casa, pero en cierto modo, nunca nos fuimos. Nos convertimos en el primer mensaje de la humanidad al universo, no sobre nuestra tecnología o nuestra inteligencia, sino sobre nuestra capacidad de amar, de sufrir y de encontrar significado en la pérdida. No salvamos nuestras vidas, pero salvamos nuestra historia del olvido. Y en ese acto final, el eco silencioso, esa fuerza primordial y solitaria, aprendió a hacer algo nuevo. Ya no se limita a repetir una muerte. Ahora, por primera vez en su existencia eterna, sabe cómo recordar una vida. Y en ese rincón olvidado del cosmos, nuestra memoria se convirtió en su nueva ley fundamental.